es en las palabras ni es en las promesas, donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve a todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme mi Getsemaní, fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Queridos hermanos, los saludamos en Cristo Jesús con un fuerte abrazo, alegres de compartir un día más al lado de nuestro Señor, animados nuevamente en aprender sus valiosas enseñanzas, esas enseñanzas que Dios nos deja a través de este hermoso espacio de oración y a través de la vida de los santos. Hoy nuevamente nos anima a llevar una vida piadosa, de buenas costumbres, buen proceder, a dar buen ejemplo y numeroso fruto, como lo hizo el beato Miguel de la Rúa durante toda su vida. Les recordamos colocar sus intenciones, compartir este link y a estar muy atentos a este testimonio de vida. Bienvenidos. Bueno, hermanos, les damos la más cordial de la bienvenida a este espacio, un día más de nuestro santo del día, hoy con la biografía y las reflexiones en torno a la vida del beato Miguel de la Rúa, que sin lugar a dudas ayudarán en nuestro crecimiento espiritual. Dios nos va a hablar, por eso dispongamos desde este momento nuestro corazón. Bienvenidos. Queridos hermanos, le damos gracias a Dios por este día que nos regala y por la oportunidad de compartir nuevamente este espacio maravilloso de oración del Santo del Día, donde el Señor ha ido cada día mostrándonos a través de varios testimonios su amor, su misericordia y el plan de salvación que tiene con cada uno de nosotros. Hoy le pedimos al Señor que nos conceda un oído atento y un corazón dispuesto para poder escuchar ese mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y les acompañe. A mis hermanitas, un abrazo fraterno en el amor de Jesús y de María, que nos permita el Señor estar unánimes para poder transmitir lo que Él quiere en este día. Un abrazo. Ven Espíritu Santo de Dios, ven con tu fuego abrasador, ilumina nuestras vidas, toma este espacio de oración, toma nuestros oyentes y obra en cada uno de ellos. Toma nuestras hermanitas de comunidad con las que compartiremos este momento de oración. Que seas tú colocando palabras en nuestros labios y ayudándonos a entender las enseñanzas que nos das a través de la santidad. Te pedimos que nada nos robe este instante de oración, que nada nos distraiga, que tu divina presencia opaque la presencia del enemigo que quiere apagar tu luz, esa luz que tú nos das. Toma nuestros oídos, nuestro corazón, y te rogamos que por tu acción todo quede grabado en nuestro corazón para que diariamente coloquemos todas estas enseñanzas en práctica. Y que así como el beato Miguel de la Rúa, también nosotros dejemos un camino trazado, el cual sea seguido para todas estas nuevas generaciones. Amén. 29 de octubre. Beato Miguel Rúa, año 1910. Dios envíe a su Santa Iglesia muchos religiosos y sacerdotes tan observantes como Él. ¿Has visto a uno que cumple bien su deber? Ese llegará a ser importante, nos dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios.
En el año 1852, San Juan Bosco se encontró en la calle con un grupo de jovencitos que le pedían les regalara alguna medalla. A cada uno le obsequió su medalla, menos a uno pálido y delgaducho, de noble mirada, al cual el santo, haciendo como que partía su brazo izquierdo con la mano del derecho, le dijo: «A ti solo te doy esto». El jovencito no entendió qué significado podría tener esa acción, pero 30 años más tarde le preguntará a don Bosco: ¿qué me quiso decir en mi niñez cuando me ofreció regalarme la mitad de su brazo? Y el santo le responderá: te quise decir que los dos obraríamos siempre ayudándonos el uno al otro y que tú serías mi mejor colaborador. Y así fue en verdad. Miguel Rúa nació en Turín, Italia, de una modesta familia. Hizo sus estudios de primaria con los hermanos cristianos que lo apreciaron mucho porque era sin duda el alumno de mejor conducta que tenían en su escuela. Y resultó que al instituto de los hermanos iba San Juan Bosco a confesar, y los alumnos se encariñaron de tal manera con este amable santo que ya no aceptaban confesarse con ningún sacerdote que no fuera él. Y Rúa fue uno de los que se dejaron ganar totalmente por la impresionante simpatía y santidad del gran apóstol. Al quedar huérfano de padre, empezó a frecuentar el oratorio de don Bosco, donde los muchachos pobres de la ciudad iban a pasar alegre y santamente los días festivos. Allí oyó un día que el santo le preguntaba: «Miguelín, ¿nunca has deseado ser sacerdote?». Al jovencito le brillaron los ojos de emoción y le respondió: «Sí, lo he deseado mucho, pero no tengo cómo hacer los estudios». «Pues te vienes cada día a mi casa y yo te daré clases de latín», le dijo don Bosco. Y así empezó el joven sus clases de secundaria. Más tarde don Bosco lo envió a que recibiera clases de un excelente profesor de la ciudad, y cuando le pidió informes acerca de su alumno, el profesor respondió: «Es el mejor de la clase en todo, en aplicación, en conducta y en buenos modales». San Juan Bosco deseaba mucho fundar una comunidad religiosa para educar a los jóvenes, y se propuso formar a sus futuros religiosos de entre sus propios alumnos. Y al primero que eligió para ello fue al joven Rúa. Le impuso la sotana y se interesó porque fuera haciendo sus estudios lo más completamente posible. En 1856, don Bosco hizo una curiosa votación entre los centenares de alumnos de su oratoria de Turín, en el cual había muchos internos. Las preguntas eran estas. Primera, ¿cuál es el más santo y piadoso de los oratorios? ¿Cuál es el más simpático y buen compañero de todo el oratorio? La segunda pregunta la ganó Santo Domingo Savio, porque en simpatía y compañerismo no le ganaba ninguno, pero la primera la ganó por amplia votación el joven Rúa. Según el parecer de sus compañeros, era el más piadoso y santo de todo el gran colegio. Y esto es mucho decir, porque allá había muchos jóvenes sumamente piadosos y santos. Rúa fue el primer alumno de don Bosco que, ordenado de sacerdote, se quedó a colaborarle en su obra. Fue también el primer director del colegio salesiano y el hombre de confianza que acompañó durante 37 años al gran apóstol en todas sus empresas apostólicas. En él depositaba San Juan Bosco toda su confianza y era en todo como su mano derecha. Del beato Miguel Rúa hizo San Juan Bosco un elogio que envidiaría cualquier otro religioso o sacerdote. Hablando con algunos salesianos, dijo el santo: «Si Dios me dijera, hágame la lista de las mejores cualidades que desea para sus religiosos, yo no sé qué cualidades me atrevería a decir que ya no las tenga el padre Miguel Rúa». Cuando el padre Rúa fue nombrado para ser director del primer colegio salesiano que se fundaba fuera de Turín, le pidió a su maestro don Bosco que le trazara un plan de comportamiento, y el santo le escribió lo siguiente:
Ante todo, trate de hacerse querer, más que de hacerse temer. Recuerde lo que decía San Vicente de Paul: yo tenía un carácter demasiado serio y un temperamento amargo, y me di cuenta de que si no hay amabilidad se hace más mal que bien en el apostolado. Y me propuse adquirir un modo de ser amable y bondadoso. Este sea su plan de comportamiento. Miguel Rúa conservó toda su vida estos consejos y llegó a practicarlos de manera admirable. San Juan Bosco decía al final de su vida: si el padre Rúa quisiera hacer milagros, los haría, porque tiene la virtud suficiente para conseguirlos. Pero la humildad de este santo sacerdote era tan grande que jamás se atrevía a querer obtener nada extraordinario. Él nunca hablaba de sí mismo. Pero un día, ya ancianito, le preguntaron los religiosos jóvenes: Padre, ¿nunca le ha sucedido algún hecho extraordinario? Y él, por bromear, les dijo: sí, un día me dijeron que ya está reemplazando a don Bosco, que era tan milagroso. Por favor, coloque sus manos sobre una enferma que está moribunda. Yo lo hice, y tan pronto como le coloqué las manos sobre la cabeza, en ese mismo instante la pobre mujer se murió. Los seminaristas rieron ante semejante final que no esperaban, pero se dieron cuenta de que lo sucedido en realidad era que no le gustaba hablar a favor de sí mismo. Cuando San Juan Bosco era ya muy ancianito, el Santo Padre León XIII le dijo: dígame cuál es su sacerdote de mayor reemplazo. El santo le dijo que era Miguel Rúa, y éste recibió el encargo pontificio de reemplazar a don Bosco cuando muriera, y así lo hizo en 1888 al morir el santo. Quedó Rúa elegido como superior general de los salesianos, y en los 22 años que dirigió la congregación salesiana, ésta multiplicó por 5 el número de sus religiosos y abrió casas y obras sociales en gran cantidad de países. Los salesianos decían: si alguna vez se perdiera nuestra regla o nuestros reglamentos, bastaría observar cómo se porta el padre Rúa para saber ya qué es lo que los demás debemos hacer. Su exactitud era admirable, siempre amable y bondadoso, comprensivo con todos y lleno de paciencia, pero exactísimo en el cumplimiento de todos sus deberes. Cuando Rúa tenía apenas unos 25 años, un día se enfermó muy gravemente y mandó llamar a San Juan Bosco para que le impusiera los santos óleos y le llevaran el viático. El santo respondió: Miguel no se muere ahora, ni aunque lo lances de un 5.º piso. Y después explicó el por qué decía esto. Es que en sueños había visto que todavía en el año 1906, 40 años después, estaría Miguel Rúa extendiendo la comunidad salesiana por muchos países del mundo. Y a él personalmente le dijo después: Miguel, cuando ya seas muy anciano y al llegar a una casa alguien te diga: ay padre, ¿por qué se ha envejecido tan exageradamente? Prepárate, porque ya habrá llegado la hora de partir para la eternidad. Y así sucedió. Al principio del año 1910, el padre Rúa fue a Sicilia a visitar un colegio salesiano, y un antiguo discípulo suyo, al verlo, le dijo: ay padre, ¿por qué se ha envejecido tan exageradamente? El santo sacerdote palideció y se preparó a bien morir. Y el 6 de abril de 1910, después de exclamar: salvar el alma, eso es lo más importante, expiró santamente. Había dedicado su existencia totalmente a tratar de hacer amar más a Dios, y a colaborar totalmente a tratar de hacer más amar a Dios, y a colaborar en la salvación de las almas. Bueno, hermanos, después de haber escuchado el testimonio del beato Miguel Rúa, podemos ver esa misericordia que tuvo Dios con él al elegirlo, al poder sembrar en él ese deseo de irradiar a Dios en su vida, de poder amarlo, y que realmente su santidad y su testimonio se basan en poder transmitir esa dulzura y esa amabilidad a los demás, y que todas las personas que contemplaban al Padre Miguel podían ver en él al mismo rostro de nuestro Señor Jesucristo. San Juan Bosco se dio cuenta desde muy temprana edad que Miguel Rúa tenía muchas cualidades y virtudes que podían hacerlo grande para el reino de los cielos, y por eso le hizo la pregunta si quería ser sacerdote.
y puso toda su vida, todo su empeño para poder formarse de la mejor manera y poder servirle al Señor con todo su amor. Pero lo más hermoso de este testimonio es la humildad con la que este santo toma en su vida lo que el Señor le da, porque nunca hizo alarde de los dones y carismas que el Señor le regalaba, sino que por el contrario siempre quería pasar desapercibido, siempre quería hacerse el más insignificante de todos para no hacerse notar. Y es lo que el Señor hoy nos quiere mostrar a través de este testimonio, porque muchas veces nosotros, hermanos, nos hacemos ideas en la cabeza y nos crecemos cuando tenemos algunas capacidades o cuando sobresalimos en algo. Somos presa fácil del demonio para hacernos crecer, para hacernos de pronto creernos más que los demás. Y siempre debemos conservar esa humildad en nuestra vida. Siempre debemos poner en nuestra vida primero al Señor, que sea Él que se note, que a los sitios donde lleguemos, que los lugares donde frecuentemos, al llegar cada uno de nosotros llegue la presencia de Dios, porque eso somos esa morada que el Señor utiliza para poder transmitirse a los demás. Y es realmente una bendición este testimonio, cómo se fue formando el Padre Miguel, cómo se dedicaba a la oración, a la contemplación, cómo se formó de una manera tan perfecta para poder construir el reino de los cielos, para poder llevar a sus hermanos ese mejor testimonio del amor de Dios. Y que San Juan Bosco lo tenía como esa elección, y el Padre Miguel fue su ayuda durante muchos años. Y sabemos que San Juan Bosco también fue un excelente santo que ayudó a muchos jóvenes, que formó a muchos jóvenes. Y bueno, hicieron este equipo para que muchos llegaran a los pies del Señor, para que muchos se enamoraran del Señor, para que esta comunidad de hermanos creciera y se expandiera y que realmente tuvieran presente que lo que había que transmitir era el amor de Dios. Bueno, es realmente cómo centro yo este testimonio y cómo me llama la atención, porque hoy el Señor nos pide a cada uno de nosotros formarnos, nos pide amar nuestra vocación. Hoy el Señor a través de este testimonio nos pide la humildad, hacernos pequeños, hacernos humildes para que sea Él quien brille y sobre todo poder servirles a nuestros hermanos, poder con todo lo que el Señor nos ha dado, dejar de pensar un poco en nosotros y pensar en los demás. Y cada uno en su interior puede reconocer qué dones le ha dado Dios. Si yo de pronto tengo el don de escuchar a los demás, de dar un buen consejo, de enseñar al que no sabe, de cuidar a los enfermos, de tratar con niños. Bueno, cada uno, el Señor sabe cuál es ese don y cuál es esa vocación a la cual Él nos ha llamado. Y que no debemos hacerlo de pronto como una carga, como una imposición, sino con la mayor alegría, con la mayor disposición para el reino de los cielos, porque es ahí donde cada uno de nosotros puede irse ganando el cielo y esa santidad que cada uno de nosotros anhela. Es pues este testimonio maravilloso, la muestra de ese amor, la muestra de la humildad, la muestra de que estos hombres con este corazón noble y sencillo, el Señor se siente gozoso y se manifiesta. Y era tan humilde que no era capaz de pedirle al Señor cosas extraordinarias, sabiendo que de pronto podía alcanzar del Señor cualquier favor que le pediría. Y bueno, esto también nos puede llevar a que muchas veces nosotros nos creemos con esa atribución de exigirle cosas a Dios, de pedirle, de imponernos ante el Señor. Y debemos copiar estas virtudes de Miguel y ser más bien esos discípulos que no le piden nada al Señor, porque Él realmente sabe lo que cada uno de nosotros necesita y nos concederá lo que necesitamos en su tiempo, a su manera, en su medida. Lo que nosotros debemos hacer es servirle, amarle y poder hacer su voluntad en nuestras vidas, no ponerle condiciones, no de pronto no condicionar a Dios
de que quiero esto o aquello, sino abandonarnos en sus manos. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y Él conoce nuestros deseos, porque Él conocía el deseo de Miguel de joven, que era ser sacerdote. Se lo concedió y fue un excelente sacerdote. Bueno, Él conoce también cada uno de nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras necesidades. Por eso abandonarnos más en la oración, más en la alabanza, más en esa de pronto en esa súplica, pero de amor. Señor, aquí estoy, aquí nos tienes a cada uno de nosotros. Y que por la intercesión del beato Miguel Rúa podamos alcanzar esa humildad de no creernos más que nadie, sino que por el contrario, ser los últimos, ser los más pequeños, para poder alcanzar el reino de los cielos. Aunque el beato Miguel de la Rúa aún no ha sido canonizado por el Papa, nos deja varias enseñanzas. La primera rescataría su comportamiento, que en primera medida fue gracias a su mamá, quien desde muy pequeño le dio buenos ejemplos. También gracias al ejemplo de San Juan Bosco, quien fue su maestro. Pero también me llama mucho la atención la humildad con la que este beato acoge las enseñanzas de un santo, y es San Vicente de Paúl, quien él mismo cuenta que por tener un temperamento serio y un carácter amargado, se da cuenta que si no hay amabilidad se hace más mal que bien. Este gran ejemplo ayudó a San Miguel de la Rúa a dejar un camino trazado para sus estudiantes. Y fue gracias también a que sus mismos estudiantes contaban que este santo tenía tantas cualidades que era difícil encontrar alguna otra en él. Este ejemplo nos deja como enseñanza a que no es solo una lectura, y tan bonita la lectura, y tan bonito todo lo que hizo el santo en su vida, y cómo fue fortalecido, sino que la coloquemos también en práctica, así como lo hizo el beato Miguel de la Rúa. Cada santo o cada beato, aparte de contarnos situaciones por las cuales atravesaban, también nos enseñan cómo Dios los fortalecía espiritualmente, y en muchas ocasiones gracias a estas situaciones. También estos mismos hombres y mujeres nos enseñan que así como ellos pudieron dejar el pecado y cambiar sus malas acciones, cambiar su mal temperamento, también nosotros lo podemos hacer por medio de la oración, la Eucaristía y los sacrificios. Todo esto es lo que también nos debe dejar una gran huella en el corazón, para también nosotros poder cumplir muy bien con todas las funciones que tenemos a diario, no solo en el trabajo, sino también es muy importante dentro de nuestros hogares, con nuestra familia, con las personas con quienes compartimos a diario. También nos enseñan, y me llama mucho la atención, que estas situaciones por las cuales atravesaban problemas, persecuciones, críticas, no dejaban que les afectara su vida diaria ni su quehacer diario. Todo esto ellos lo colocaban a los pies de nuestro Señor y los fortalecía espiritualmente para también llevar a sus perseguidores a la santidad. Nos enseña también lo importante que es leer la vida de los santos diariamente y poner en práctica todas sus enseñanzas, para también nosotros cambiar nuestros comportamientos y nuestra forma de ser, para llevar una vida sana y llena de buenos ejemplos. La segunda enseñanza que quiero rescatar en este momento es preguntarnos qué tanto fruto estamos dando. Recordemos que este beato multiplicó por 5 el número de religiosos y abrió casas y obras sociales en gran cantidad en muchos países. En mi caso, tal vez Dios no me ha llamado a ser religiosa, y en muchos de sus casos tampoco los ha llamado a ser religiosos, pero sí los ha llamado a dar fruto dentro de una familia, con los hijos, con el esposo, y si no tienen hijos y esposo, con las personas con las que conviven a diario, en sus sitios de trabajo. Estamos llamados a hacer ese legado de buen comportamiento, de buenas y sanas enseñanzas, de buenas costumbres, de llevar una vida santa, un matrimonio santo. Siempre, sí, claro está, siempre siguiendo las reglas que nuestro Señor nos ha dejado
desde nuestros antepasados. Que las personas con las que compartimos a diario sientan que pueden contar con nosotros. Que si se equivocan, también las podemos corregir con amor. Que a donde vayamos y lo que hagamos, lo hagamos en paz, con tranquilidad, generando un espacio tranquilo en donde quiera que nosotros nos encontremos. Que no seamos causas de división, ni de guerras, ni de peleas, ni de confrontaciones. Les cuento, mis hermanos, que gracias a este espacio de oración y gracias a la comunidad católica Sánate Tú, que hace varios años me acogió en su hogar espiritual, he aprendido con varios testimonios y especialmente de los santos a cambiar muchas malas costumbres que tenía. Pero les cuento que aún sigo cometiendo errores y desde que inicié con ustedes este espacio, siempre Dios me recuerda mi comportamiento y me recuerda que debo llegar a la santidad y llevar a mis hijos a esa santidad. Siempre me está recordando y llamando la atención cómo los guío, cómo los trato, cómo es mi trato personal con mi esposo, de qué manera les hablo, cómo les estoy llamando la atención para no generar en ellos heridas, con palabras duras y ofensivas. Les cuento que tengo 5 hijos, la mayor tiene 21, la segunda tiene 6, el tercero y el cuarto son mellizos de 4 años y el quinto 2 años. Aunque Dios nunca nos ha abandonado económicamente, a veces se sienten esos momentos de tensión y estrés, ya que a medida de que ellos van creciendo, van cambiando sus gustos y su forma de pensar. Y muchos de sus comportamientos y palabras son palabras que nosotros como padres estamos empleando y que todavía debemos cambiar. Dios nos ha permitido ver nuestro propio reflejo en ellos y nos dice que si nosotros los queremos corregir, los primeros que debemos ser corregidos somos nosotros como padres y cambiar nuestro comportamiento. Y esto lo logramos por medio de la oración, la Eucaristía y los sacrificios. Si queremos ser ejemplo, debemos ser, o mejor aplicar ese Sánate Tú en nosotros mismos, para así poder dar un buen fruto, un buen y numeroso fruto, y dejar un camino trazado para que nuestros hijos lo sigan con buenos ejemplos y buenas enseñanzas. Bueno, una bendición maravillosa la vida del beato Miguel Rúa, y voy a reflexionar en este momento acerca de ese momento en que el beato Miguel Rúa evita hablar de él mismo, de los milagros que de pronto pudo haber hecho en algún momento. Y esto lo hace ¿para qué? Para darle gloria a Dios. Sus mismos discípulos se dan cuenta que él no va a hablar de sí mismo, de lo que ha hecho, de lo que ha dejado de hacer, de cómo extendió su comunidad, de cómo hizo grandes cosas para el reino de los cielos. Y es muy importante porque al evitar él hablar de sí mismo y darle la gloria a Dios, está contrarrestando fuertemente en él la vanidad y está trabajando mucho acerca de la humildad. La vanidad es uno de estos pecados que se desprenden de la soberbia, y recordemos que la soberbia es el pecado que se opone directamente a la humildad. De hecho, es un pecado capital, la soberbia, y se llama capital porque de él se desprenden muchos pecados, entre ellos, como lo hemos dicho, la vanidad, el egoísmo, el egocentrismo, el pensar en sí mismo, pues entre otros muchos más pecados. Recordemos que la palabra de Dios nos viene a hablar de dar un orden en nuestra vida, amando primeramente a Dios, después a los demás y después a nosotros mismos. No reemplazar el amor hacia nosotros mismos. Por eso dice el mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. El beato Miguel Rúa entonces nos enseña a no tener ese amor desproporcionado hacia nosotros mismos, buscando éxito, poder, belleza, reconocimiento, que los demás de pronto dijeran: uy, ¿cómo hace de milagros? No, venga, me hace un milagro, y empieza la gente a buscarlo a él, y esto le hubiera podido hacer muchísimo daño a su vida espiritual. Y hoy trayéndolo a nosotros también, cuando buscamos que los demás hablen
excesivamente de nosotros, podemos llegar a ser pretenciosos, podemos empezar a admirarnos a nosotros mismos y dejamos de admirar la obra que Dios hace en nosotros. Cuando buscamos ser el centro de atención, cuando buscamos que los demás estén alrededor de nosotros, cuando a veces gritamos, cuando a veces levantamos la voz, cuando a veces queremos ser caprichosos de pronto en momentos difíciles, estamos buscando que alguien nos ponga atención, que alguien pueda estar alrededor de nosotros, y esto denota mucha humildad. A veces cuando hay disgustos, el que más grita, el que más se hace sentir, el que está más violento, es el que está más vacío. Así como también con los hijos, ¿no? El que más llama la atención, el que más pone problema, es el que más necesita de ese amor de Dios, porque se está de pronto mirando tanto a sí mismo que está dejando de ver a los demás. Entonces podemos llegar en algún momento dado a caer en la arrogancia y a que los demás nos admiren, ¿cierto? Y esto nos lleva pues a muchísimos pecados, nos lleva a enfadarnos por pequeñeces. Esa es una de las raíces, cuando muchas veces cualquier cosita nos está enfadando, cualquier cosita nos molesta, todo nos incomoda, es porque tenemos de pronto un ego muy alto, es porque de pronto pensamos que nosotros somos muy importantes, que todo lo hacemos bien, que nadie lo hace mejor que nosotros, el oficio, el trabajo, lo que sea. Y necesitamos recordar que nadie es necesario y que el único necesario es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro corazón vacío sin la presencia de Dios cae en esa vanidad. Cuando nos autoadoramos, ¿cierto? Cuando ahorita se ve tanto en las redes sociales, queremos que nos ensalcen, queremos que nos vean, queremos mostrarnos, ¿cierto? Queremos hacer un uso excesivo ya de la estética, de la belleza, se ha hecho un culto al cuerpo y aparte de lo físico, pues se busca también ese reconocimiento. Si hoy nosotros podemos hacer algo, hermanos, si hoy estamos haciendo de pronto algo muy grande, algo muy pequeñito para el reino de los cielos, nunca debemos dejar de recordar que esto es para la gloria de Dios solamente. Por eso en nuestra comunidad nosotros decimos, gloria a Dios, en todo momento, para empezar a batallar en nosotros el ego, así como nos lo enseñó nuestro director, Omitar. Al pato le gusta el agua, a todos nos gusta que nos ensalcen, que hablen bien de nosotros, que nos reconozcan nuestros méritos. Y eso es contraproducente para la vanidad, para la santidad. Necesitamos hacer las cosas solamente para que el Señor lo vea. Ok, que tienes un don, tienes un talento extraordinario, que toda la gloria sea solamente para el Señor, que sea el Señor el que se muestre, que no busquemos mostrarnos nosotros, ni que busquemos que la gente nos siga, que la gente nos persiga, que la gente nos busque a nosotros. Es morir, ese grano de trigo que hay en nosotros necesita morir a todos esos pensamientos y a todas estas corrientes para que realmente el que se muestre sea nuestro Señor Jesucristo, porque llega entonces la altanería, llegan ya todos estos pecados de la soberbia, la arrogancia, la soberbia espiritual, porque estamos viendo nuestros talentos, supuestamente lo mucho que hacemos para el reino de Dios y estamos dejando de ver nuestras debilidades, estamos dejando de ver nuestras flaquezas. Estamos dejando de ver esa gloria de Dios en nosotros, que nosotros somos ese barro, ¿cierto? Y que el importante es ese alfarero que está dando forma a ese barro, que está dando forma a nosotros. Por eso este santo se destaca tanto en la humildad, de tantas virtudes que tuvo, la humildad es la que más se nota en él, y su padre espiritual, San Juan Bosco, decía, puede hacer milagros, pero él era una persona tan humilde, pero tan humilde, que estaba buscando solamente la gloria de Dios, que se reconocía también necesitado del Señor. Podemos tener muchas cualidades, gracias a Dios, pero quien las da es nuestro Señor Jesucristo. Por eso pidámosle al Señor hoy en nuestra oración el poder morir a cada una de esas manifestaciones de soberbia que hay en nosotros. Cuando nos gusta que nos ensalcen,
Ahí esa es como una campanita, ¿cierto? Que ojalá nos demos cuenta, porque a veces ni nos damos cuenta de todas estas situaciones y seguimos en el pecado. Por eso que por esa intercesión del Beato Miguel Rúa, nosotros podamos reconocer qué manifestaciones hay en nuestra vida de vanidad, qué manifestación de arrogancia, qué manifestación de soberbia espiritual si me estoy creyendo bueno, si ya no me estoy viendo el pecado, si no estoy viendo el pecado de los demás y estoy dejando de reconocerme necesitado del Señor. Entonces pidámosle hoy a este gran beato esa intercesión, la gracia de la virtud maravillosa de la humildad, como la tuvo la Santísima Virgen María. Amén. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por cada uno de los dones y virtudes que nos has concedido a cada uno de nosotros y que hoy te suplicamos que nos des la humildad para poderte servir, para poderte amar de la mejor manera, para no hacer alarde de lo que somos ni lo que tenemos, porque todo te pertenece a ti, Señor. Aquí estamos, tus hijos, que te necesitamos. Toma nuestro corazón y transfórmalo en ti. Concédenos esas gracias de poder alcanzar el cielo, Señor, que por la intercesión del Beato Miguel Rúa podamos obtener esa humildad que cada uno de nosotros necesita en el amor, en el servicio, en la bondad, que podamos ser dóciles a tu amor, que podamos transmitir esa amabilidad y esa dulzura, Señor, que donde quiera que llegamos se sienta tu presencia, porque eres tú en nosotros, Señor, y que podamos exclamar como San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, intercesora de cada uno de nosotros, te rogamos, escucha nuestras súplicas, aquellas súplicas espirituales, las cuales hoy en día necesitamos tanto. Gracias a que nos las hemos dejado robar por el estrés y los afanes de la vida. Intercede ante tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que el ejemplo de vida del Beato Miguel de la Rúa quede grabado en nuestros corazones, queden grabadas sus enseñanzas, su buen proceder, que así como este Beato dio buen fruto, también cada uno de nosotros seamos ese árbol que dé buen fruto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Beato Miguel de la Rúa, ruega por nosotros. Beato Miguel Rúa, ruega por nosotros. Beato Miguel de la Rúa, ruega por nosotros. Bueno, mis hermanitos, gracias a Dios por este espacio del Santo del Día, por la vida maravillosa del Beato Miguel Rúa. Sigamos conectados con nuestra emisora, que Dios nos siga bendiciendo, nos conceda el ser humildes, nos conceda seguir siempre al Señor por el camino de la santidad en alegría, en libertad, en bendición, sabiendo que el Señor nos ha llamado a ser santos, no para que estemos aburridos, no para que estemos allí simplemente diciendo, Dios me llamó a la santidad y estamos como achicopalados, no, estamos en alegría. Dios nos llamó a la santidad, qué bendición, que podamos en este día contagiar la alegría de Cristo a todos nuestros hermanos, amén. Dios los siga bendiciendo, un abrazo muy grande en la distancia a mis hermanitas de comunidad, por sus reflexiones, por su disposición. Gracias a Dios por la vida de cada una de ellas y por la vida de ustedes, nuestros hermanos, nuestros queridos oyentes, las personas que nos siguen a través de nuestros canales de YouTube. Que Dios los bendiga, que bendiga sus familias y que siempre podamos tener nuestra mirada puesta allí en el cielo. Bendiciones para todos.
Queridos hermanos, muchísimas gracias por dedicarle este tiempo a Dios. Los invitamos a continuar en sintonía con nuestra emisora católica Sánate Tú en cada uno de los espacios de oración. Que el Señor les acompañe en este día y a mis hermanitas un abrazo fraterno. Dios les bendiga. Amados hermanos, gracias por haber compartido con nosotros este maravilloso espacio de oración. Los invitamos a seguir conectados con esta su emisora virtual católica, Sánate Tú, y con cada uno de estos espacios de oración. Me despido de mis hermanitas servidoras con quienes compartí este maravilloso espacio, dándoles un abrazo virtual. Y a todos ustedes, nuestros oyentes, deseándoles un día lleno de bendiciones y mucha felicidad al lado de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María. Que nuestro Señor en este día les dé su bendición y que la Santísima Virgen María los acoja en su manto precioso. Dios los bendiga.